Son las 9:05. Seguimos platicando con Juan Antonio Ferrer, del delegado del Lina en Tabasco. A ver, cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido con las cuevas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el impacto? Cuéntanos un poquito las implicaciones, todo esto, Juan. Bueno, Chuy, mira, no nada más tenemos los restos óseos que fueron recuperados al interior de la cueva. Esencialmente son cráneos, pero hay huesos modificados como punzón, hay huesos de venado hechos como punzón que provienen de vértebras de animales. Hay otros artefactos importantes como jade, hachuelas de jade, tenemos cerámica, pedernal, hay concha que viene es del Pacífico, ¿va? No, del Usumacinta. Del Usumacinta. Sí, es importante esa cuestión donde ellos se trasladan a grandes distancias y ese tipo de objetos provienen de otras regiones. Te puedo decir, el jade realmente proviene de Guatemala o del centro de México. En Guatemala sería el chayal. Y entonces ellos están recorriendo grandes distancias, están haciendo intercambio con este tipo de objetos, como hay espejos de pirita, o sea, unos espejos redondos, hay obsidiana. Entonces todo ese material, Chuy, que fue analizado por las doctoras María Teresa Navarro Romero y María de Lourdes Muñoz, del Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAP, está hoy en exhibición en el Museo Nacional de Antropología de México, de la Ciudad de México. Se armó ahí una exposición muy interesante, muy bien montada. Muy bien montada, muy bien montada. Muy profesional. Es una exposición que está abierta al público. Lo que queremos es una promoción para Tabasco, una promoción para San Felipe Puxcatán. Nos acompañó el señor gobernador, estuvo ahí don Arturo Núñez, estuvo el presidente municipal de Tacotalpa, Efraín Narváez, estuvo ahí con nosotros, estuvo la secretaria de Cultura de México, María Cristina García Cepeda, y estuvo el director general de Lina, Diego Prieto Hernández, en esta exposición que está abierta, va a estar abierta 40 días en el Museo Nacional. Y luego a tu pregunta expresa, Chuy, el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un compromiso expreso con la comunidad que ese material es de San Felipe Puxcatán, y nos pusimos de acuerdo con el presidente municipal. Se está construyendo un museo comunitario y esas piezas van a formar parte de una exhibición que vamos a hacer ahí en San Felipe Puxcatán. Es un compromiso y nosotros la palabra la vamos a refrendar, y cada objeto de ahí va a estar en San Felipe Puxcatán, porque ese material es de la comunidad. La cueva, ¿qué van a hacer? ¿O qué sigue abierta? ¿La van a cerrar? ¿Van a darle algún manejo? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que nos tendríamos que poner de acuerdo con la comunidad, porque los depositarios de esta cueva, que nosotros le llamamos la Cueva de los Ancestros, es de la comunidad, y como tal tenemos que ser respetuosos con las costumbres, las tradiciones de la comunidad. Y entonces nosotros estaríamos en la tesitura de escuchar qué quiere la comunidad, porque es su patrimonio. Entonces yo creo que aquí lo principal es que ellos digan qué hacemos con la cueva, y si se pretende algún tipo de visita, hasta dónde podemos ingresar, cómo vamos a ingresar, porque este tipo de cuevas no es tan fácil de acceso para las personas, o sea, requiere de una complejidad, y entonces tendríamos que hacer ¿Y es riesgoso? Hay riesgos, entonces hay que hacer algún tipo de planeación antes de tratar de llevar personas ahí. Entonces, especialistas como espeleólogos y eso sí podrían hacerlo, pues es una cuestión normal para ellos, pero para nosotros simples ciudadanos sí tiene su riesgo. Entonces, creo yo que la importancia también de la cueva, ellos la tienen que valorar, porque hablamos del primer individuo, pero hay el segundo individuo, es del periodo del año 4520 al 4440 antes de Cristo. 1000 años más o menos. De diferencia. Pero todavía hay otro dato más, Chuy. Hay otro individuo del año 2206 al 2032 antes de Cristo. Son muchas las ahí pasa. Es mucha la distancia de unos y otros. O sea, sí. como, ¿qué pasaba? Llegaban ahí
asiduamente, que era un lugar de ceremonias, ¿qué sería? Te vamos a dar un dato, mira Chuy, y eso no lo hemos platicado, ahora sí que ni en la exposición, pero la distancia que hay entre la parte de lo que fue la zona arqueológica de Tortuguero a esta cueva son 15 kilómetros. O sea, estamos seguros, casi, es un dato, que la gente que habitó Tortuguero, que fue destruido allí por los años de 1960, cuando empezaron a hacer las carreteras en Tabasco, esas habitantes de la cultura maya del Tortuguero conocían la existencia de la cueva de Puyil y por lo tanto estaban realizando ceremonias en ese lugar. Por eso nosotros a esta exposición le hemos llamado la Cueva de los Ancestros. Es de tal dimensión la ocupación que ahí durante cientos de años más, miles de años, estuvieron ocupando la cueva. Te termino de decir, el cuarto individuo ya corresponde al año 425 al 595 después de Cristo. El otro individuo corresponde al año 660 al 730. Son más jovenzones. Más después de Cristo, digamos, ya de nuestra era. Sí. Y del año 660 al 770 después de Cristo. Y el último corresponde del año 662 al 774 después de Cristo. Estos 7 individuos que hemos analizado nos dan esta fecha. Tenemos, como te decía al inicio de la plática, 29 individuos. Vamos a seguir con los estudios. Es que lo normal hubiera sido que hubieran encontrado 4 o 5, los que sea, más o menos de la misma época. Pero a mí me salta que esta diferencia, tiempos tan lejanos unos de otros. Sí, de hecho, Luis. Pues son varios periodos, son 2 periodos así muy bien definidos. Un grupo pertenece al periodo clásico maya, estos de 200 después de Cristo a 600 después de Cristo. Nos están denotando una época o un periodo de ocupación más intenso y más permanente. Pero llegan y se quedan y los encuentran en el mismo lugar que otros de 2.000, 4.000 y 6.000 años de antigüedad, más atrás, digo 5.000. Los otros dos individuos que son mucho más anteriores, corresponden a un periodo mucho más antiguo. Entonces hay un gran vacío ahí en medio. Hay entre el cráneo más antiguo y el siguiente más antiguo, pues hay 1.000 años prácticamente de diferencia. Entonces, posiblemente no los alcanza a cumplir yo, por ejemplo. Es, ¿no? Probablemente no, no lo sabemos, ¿no? Las investigaciones en el lugar no han terminado. Esa es otra situación que habría que examinar o evaluar antes de decidir qué se va a hacer con la cueva. Abrirla al público no es tan factible por esta situación, no es de fácil acceso, no hay caminos cercanos, la gente tiene que caminar unos 4 o 5 kilómetros entre el campo antes de llegar a la entrada de la cueva y luego entrar, ¿no? Pues es interesantísimo todo esto y apasionante además. Tengo que hacer una nueva pausa para venir a la recta final de esta plática. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios